La lista 609 eligió la zona de Casaballe para presentarse de cara a estas elecciones. El MPP presentó su clásica lista 609 ahí, cerca de la Gruta de Lourdes. Y como dijo acá la senadora Lucía Topolansky, el que encabeza esa lista al Senado es el presidente José Mujica, con Andrés Berterreche como suplente. Luego aparecen Lucía Topolansky en segundo lugar, Eduardo Bonomi en tercer lugar y cuarto el canciller de la República, Luis Almagro. En diputados, el que encabeza la lista es ese hombre que escuchábamos recién, Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, que para muchos es la renovación del MPP. También en la lista de diputados están después Susana Pereira, Ivonne Pasada, Daniel Cagiani y Óscar Groba. Y hoy Alejandro Sánchez, el día después de la presentación de la lista, nos visita en El Observador TV. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá contigo. Bienvenido, Alejandro. Bueno, con 34 años vos y rodeado de tantos históricos de la izquierda en el MPP, la lista de Mujica, ¿sentís un poco la responsabilidad de encabezar esa renovación? Sí, yo creo que es una responsabilidad bastante grande, pero esa responsabilidad uno lo va ayudando de que hay un equipo de compañeros bastante grande que se están sumando y que se vienen sumando hace mucho tiempo. Entonces se conforma un equipo de compañeros que nuestra lista tiene un montón de gente joven, tiene un montón de gente veterana, tiene un montón de gente que no es ni joven ni veterana, digamos, tiene gente que viene de la academia, gente que viene de las organizaciones sociales, es decir, hemos logrado conformar un equipo diverso. Entonces uno se siente un poco más acompañado, y esta responsabilidad de ser el primero en la lista, en este caso de Montevideo, bueno, da un poco de miedo, es verdad, da un poco de susto, pero en realidad uno se siente con ese apoyo, ¿no? De hecho, en nuestra lista va a estar Daniel Cagiani, que también es un diputado bastante joven. La lista de Canelones la encabeza Sebastián Sabini, que es otro diputado joven. Sí. Entonces, el MPP ha hecho una apuesta muy fuerte a la renovación. Y nosotros entendemos la renovación no como la sustitución, sino como una carrera de postas, donde en realidad existen diversas generaciones que se han ido incorporando a la militancia y todas tienen que estar presentes, ¿no? En definitiva, para nosotros eso es muy importante, integrar todos los espacios y trabajar en un equipo que tenga la diversidad suficiente como para encarar las diversas sensibilidades de nuestra sociedad y aportar desde ahí una visión, que es nuestra visión, que pretende de alguna manera profundizar los cambios que estamos viviendo en el Uruguay. Sí, ahora, qué difícil renovar un sector que fue liderado y fundado por Mujica, ¿no? El personaje más popular de la izquierda uruguaya. Bueno, claro, es decir, el viejo es un tipo que es con una capacidad de comunicación terrible, con una historia arriba muy grande, y yo creo que es muy difícil encontrar otro Mujica. Es decir, la forma de alguna manera de sustituirlo es algo que ha dicho él. Los buenos dirigentes, los mejores dirigentes son los que dejan una barra mejor preparada que la que recibió. Y bueno, nuestra idea es esa, la idea de conformar equipos que puedan de alguna manera generar ese relevo necesario, pero Pepe hay uno solo. Sí, sí, eso está claro. Incluso uno a veces hasta imagina perfiles de sucesores de Mujica y va a ser bravo encontrar uno que tenga el mismo perfil de José Mujica. No, yo creo que eso es bastante difícil. A mí me parece que la renovación los liderazgos no se decretan, es muy difícil decretar un liderazgo, ¿no? Entonces me parece que son circunstancias de la vida y circunstancias de determinado momento político, ¿no? Entonces, en definitiva, los momentos, la historia nos va marcando determinadas sensibilidades que hay en la población y una forma de comunicarla, un lenguaje, un estilo, unas propuestas, y me parece que en ese sentido el PP representó y sintetizó una cantidad de expectativas, de esperanza de la gente, de tratar de salir de una situación de estancamiento que tenía el país, y visibilizó una cantidad de problemas que la izquierda muchas veces no los manejaba como problemas nacionales, y eso le dio a Pepe, y su enorme capacidad de comunicación, le dio en transformarse en un liderazgo muy fuerte. Y yo creo que en realidad hacia adelante nadie puede determinar, nadie puede predecir quién puede sustituir o quién será el que continúa ese liderazgo. Creo que la izquierda tiene un menú importante de compañeros, no solo el MP, pero digo, la izquierda en general tiene un menú importante de compañeros que habrá que ver, bueno, en estos años venideros, cómo se van conformando y cómo se van presentando ese equipo de relevo, esa nueva generación, que creo que hay muchos. Y bueno, y dependerá del trabajo de cada uno de nosotros y dependerá también de cómo establecer esa comunicación con la gente a efecto de ser alguien creíble y alguien a la cual la gente lo respalda y le da su confianza. ¿Para no pensás que el Frente Amplio la viene corriendo de atrás esa carrera de la renovación, si se compara con los blancos y con los colorados, pensando en líderes, en las máximas figuras de los partidos? Yo creo que en la política nacional puede haber algo de eso del Frente Amplio. Me parece que muchas veces las organizaciones tienen algunas necesidades de recambio generacional y de recambio en ideas que en la historia nacional se han dado o por drama, es decir, porque murió el caudillo y había que generar
el relevo necesario o por derrota. Yo creo que evidentemente lo que ha sucedido en este país es que el triunfo del Frente Amplio del 2004 significó la derrota de los partidos tradicionales en definitiva y tuvieron que buscar su renovación. Y han ido construyendo o intentando construir una renovación, poner nuevas caras, en definitiva, en la arena política y en los dirigentes políticos. Me parece a mí, muy humildemente, que en realidad los partidos tradicionales hasta el momento lo que han hecho es poner nuevas caras y nuevas figuras, pero no han renovado sus ideas, ¿no? Me parece que la renovación es un poco más que una cuestión de cédula. Me parece que la renovación no es solo recambio generacional, es recambio generacional y nuevas ideas. Creo que eso le está faltando a la oposición porque en realidad mantiene más o menos en términos generales su propuesta como partidos, tiene las mismas ideas que impulsaron otros con unas caras más viejas. Y el Frente Amplio capaz que viene un poco más atrás, y yo creo que estos 5 años que están por delante son 5 años donde el Frente Amplio, hay una generación entera de fundadores del Frente Amplio que seguramente ya no estén en el futuro, y hay generaciones que están buscando su lugar, y yo creo que va a ser se abre una interrogante importante dentro de la izquierda, y yo creo que se va a procesar, va a haber un proceso de renovación interesantísimo, y que bueno, veremos cuáles son los frutos que tiene esa renovación, ¿no? A Mujica se lo critica por haber hablado mucho, por haber sido un cúmulo de buenas intenciones y se lo acusa de haber hecho muy poco. ¿Cómo lo defienden ustedes desde la 609? Bueno, primero me parece que es bastante injusto plantearse de que este gobierno ha hecho pocas cosas. Este gobierno ha fundado la segunda universidad en la historia del país, que es la Universidad Tecnológica. Estamos el martes aprobando, si es que la oposición da sus votos, una tercera universidad de la República. Hemos generado los primeros pasos para construir el puerto de Aguas Profundas. Hemos generado la modificación más grande de la historia en la matriz energética del país, donde el 80% de la energía de nuestro país hoy se está ofreciendo con energías renovables y donde estamos reduciendo la dependencia que tenemos del petróleo. En definitiva, ha habido cambios muy fuertes en términos de infraestructura. Se ha instalado y se han empezado a instalar las bases para un cambio en la logística y la integración regional muy importante. Entonces yo creo que este gobierno tiene muchos logros. Además ha utilizado las ganancias del Banco República, el 30% de las ganancias del Banco de República, para generar líneas de crédito para los emprendedores y en este caso para los trabajadores autogestionados. Es decir, hay una batería enorme de políticas estructurales que se empezaron a implementar y se empezaron a consolidar en el gobierno de Mujica. Viste que el propio Mujica reconoce públicamente que la educación fue su talón de Aquiles, que no pudo hacer lo que él quería. Sí, en realidad esa reflexión de Pepe es en el sentido de, él dijo educación, educación y educación, ¿no? Y a veces los cambios en la educación no se ven tan rápidamente. Hemos tenido dificultades, pero no tenemos dificultades en la educación. Hoy uno de cada 2 estudiantes que llega a la Universidad de la República, su familia nunca había ingresado a la Universidad de la República. Eso es un cambio drástico en nuestro país. La matrícula en primaria ha avanzado sustantivamente. Tenemos un problema que está localizado en secundaria. Ese es un problema que necesita de innovación pedagógica, que necesita que cuando discutamos de educación dejamos de discutir entre salarios, que si bien hay que seguir aumentando los salarios, pero muchas veces en Uruguay se discute de educación y se discute de salarios y de ladrillo. Hay que discutir de programas. También hoy está sobre la mesa alto índice de repetición, deserción, esas cifras están. Estamos hablando en secundaria, están preocupadas, pero integramos 40.000 jóvenes que estaban fuera del sistema educativo y eso por supuesto que tiende a generar dificultades en el desarrollo del proceso educativo. Entonces yo con esto no estoy diciendo que no haya problemas en la educación, lo que estoy diciendo es que hubieron cambios importantes que nos obligan a hacer nuevas inversiones. Por ejemplo, ya no vivimos un mundo donde nuestras familias vivíamos en una familia extendida donde teníamos nuestros familiares muy cerca y donde nos podían acompañar en nuestro proceso educativo. Hoy no tenemos más, como diría Pepe, no tenemos más madres de tiempo completo. Por tanto, hoy precisamos que las instituciones educativas sean de tiempo completo. Y entonces no puede ser que hoy tengamos docentes y una situación de este tipo en secundaria donde un docente da física, otro docente da matemática, se para en el pizarrón, da la clase y se va. No, hoy tenemos que generar el docente cargo, un docente que se quede en el liceo, que conozca a sus estudiantes, que conozca su entorno, que genere un proceso pedagógico con ellos y de generación de conocimiento, y para eso se necesita más que estar delante de un pizarrón, se necesita tener un docente que no ande corriendo de un liceo a otro. Eso requiere más inversión educativa y yo creo que el programa del Frente Amplio lo está planteando y por eso decimos, vamos a invertir el 6%, pero ¿para qué? Para esto, para no tener docentes que corren de un lado a otro, para no tener docentes que tienen
una cantidad enorme de alumnos que no los conocen, no pueden conocer su nombre, solo empiezan a conocer el nombre después de mitad de año. Entonces es muy difícil generar proceso y acompañar a un estudiante cuando uno no lo conoce, no conoce el contexto de su barrio, no conoce cómo es su familia y de alguna manera no genera esa empatía necesaria para iniciar ese proceso pedagógico. Entonces creo que tenemos ese problema y ese desafío que está centrado en secundaria, pero es posible cambiarlo y revertirlo con las políticas que estamos implementando. Hay programas pilotos muy buenos como son, por ejemplo, el tránsito educativo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un niño cuando sale de la escuela de tener una maestra a pasar al liceo que tiene 8 docentes? Ahí hay un proceso que hay que acompañar a ese niño. ¿Qué es lo que pasa con un adolescente que está en el liceo y va a la Universidad de la República? Necesita un proceso de acompañamiento. Bueno, con sus pares. Estos han sido programas pilotos que han sido muy exitosos y yo creo que se tienen que ampliar enormemente para el próximo periodo de gobierno y creo que ahí vamos a tener otro tipo de resultados. Pero los resultados en la educación tampoco se pueden medir por lo que pasa dentro del liceo, también por lo que pasa en la familia. Si yo tengo estudiantes que aún viven en asentamientos irregulares, si yo tengo estudiantes que no tienen un lugar para estudiar en su casa porque viven hacinados, si tengo estudiantes que se mueren de calor en el verano, que se mueren de frío en el invierno, que tienen hambre, difícilmente puedan aprovechar la oportunidad que le brinda el centro educativo. Entonces la política tiene que ser integral, tenemos que seguir mejorando las políticas de vivienda, seguir mejorando las políticas de trabajo, seguir mejorando las políticas de infraestructura de nuestros barrios. Y en definitiva eso nos va a ir generando que una sociedad que va avanzando donde los jóvenes puedan tener la oportunidad de aprovechar el proceso educativo en un mundo que exige que quien no estudia en realidad va a ser dependiente y va a tener una dificultad muy grande para conseguir trabajo en el futuro. Entonces me parece que ese es el gran desafío del Uruguay. Antes vos hablabas de las virtudes que tuvo este gobierno de Mujica, destacabas cualidades y ahora hablábamos de lo que quizá puede ser una de las flaquezas que fue el tema de educación. ¿Te parece que en algún otro tema hubo mucha gestión y poco resultado también? Bueno, a mí me parece que una de las situaciones que nosotros hemos tenido en nuestro país es que el desarrollo productivo ha impactado fuertemente en todo el territorio nacional. Y evidentemente una de las dificultades que hemos tenido digamos, producto del crecimiento que ha tenido el país es en infraestructura, ¿no? Basta salir de Montevideo, y no solo hay que salir de Montevideo, sino ver lo que pasa en Montevideo, y tenemos un problema bastante grande con las infraestructuras que tienen que ver con el transporte. Es decir, hoy todavía no tenemos andando un ferrocarril, necesitamos el ferrocarril para seguir desarrollando el país. Nuestras carreteras nacionales tienen un montón de dificultades porque al sacar toda nuestra producción por el transporte carretero tenemos una situación donde es muy difícil mantener la situación de las infraestructuras viales, y yo creo que ese es un debe importante de este gobierno en el sentido de que se ha hecho un esfuerzo grande, pero el esfuerzo que se hizo no logró empatar con el avance y la velocidad del desarrollo económico. Entonces me parece que ahí hay todo un desarrollo hacia adelante tan necesario e importante para el país, y creo que el primer punto del eje central es hacer andar de vuelta el ferrocarril, que es lo que nos va a permitir justamente mejorar sustancialmente los costos y la competitividad del país a efectos de poder seguir colocando nuestra producción nacional en el exterior. ¿En qué quedó aquel proyecto de tu sector para instalar una renta estatal que cobren todos los uruguayos? Bueno, mira, eso es un proyecto que no es un proyecto específicamente de mi sector. En realidad yo integro el Parlamento Latinoamericano, que es una institución que nuclea a los parlamentarios de América Latina y el Caribe, y en ese Parlamento estoy en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Latinoamericano. Participo yo y participa Ricardo Beruá, que es un diputado del Partido Nacional. Es en esa comisión donde trabajamos en un marco de ley de renta básica para toda América Latina, y el Parlamento Latinoamericano, representado por todas las delegaciones, incluida la del Uruguay, donde tiene representación los 3 partidos políticos que están en el Parlamento, aprobaron una renta básica universal para América Latina. ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto de que es necesario, en el mundo en que vivimos hoy, plantearnos, así como el siglo pasado nos planteamos abolir la esclavitud, en este nuevo siglo deberíamos plantearnos abolir la pobreza. Entonces se establece un mínimo por el cual ninguna persona debería caer por debajo de ese mínimo por el mero hecho de ser un ser humano. Es decir, un ser humano no tiene por qué morirse de hambre, y la sociedad debería tratar de garantizar de que ningún ser humano cayera en esa situación. Y entonces se establece una política de mínimo, que en realidad es una renta básica universal, que establece ese mínimo de subsistencia necesario para un ser humano que viva con dignidad, a partir del cual después cada persona con su trabajo, con su esfuerzo, podrá obtener otro tipo de recursos, porque nadie vive con un mínimo, ¿no? Es decir, estamos hablando de la renta básica, es un mínimo universal. Pero acá en Uruguay, cuando ustedes lo propusieron, ¿cómo iba a funcionar? Primero, después decime cómo viene eso, si lo van a proponer de nuevo, pero la idea era que funcionara cómo, con cuánto dinero y para cuántas personas.
Bien, en realidad la Universidad de la República ha hecho varios estudios sobre cómo instalar una renta básica en nuestro país, ¿no? Y una de las cosas que proponía en las investigaciones de la Universidad de la República decía, bueno, establezcamos una renta básica del orden de los 3.400 pesos, que es más o menos cuando se hizo el estudio, se ubicaba la línea de pobreza aproximadamente. Establezcamos una renta básica de ese tipo para todos los menores de 18 años, para comenzar con todos los menores de 18 años. Eso significaba aproximadamente unos 4 puntos del PBI. ¿Verdad? Del Producto Bruto Interno, ¿no? Y decía, bueno, eso sin distinción, ni que vivan en Carrasco, que vivan en Pocitos o que vivan en cualquier lado, ¿no? Entonces, eso generaba justamente una situación e impactaba directamente en la pobreza, porque la pobreza en nuestro país tiene cara de niño y cara de mujer, básicamente, ¿no? Tenemos un problema de infantilización de la pobreza. El Uruguay tenía 76% de los niños en el 2004, 76% de los niños menores de 5 años nacían por debajo de la línea de pobreza y hoy nacen el 23%. Ha bajado sustancialmente, pero todavía tenemos el 23% de los niños que nacen por debajo de la línea de pobreza. Entonces este era un mecanismo de ese tipo que implicaba un alto costo fiscal y que podría ser incluso financiado con algunos de los recursos que hoy estamos discutiendo, como por ejemplo la minería de gran porte. Parte de las ganancias de la minería de gran porte se podrían utilizar para una renta básica universal, en este caso para comenzarla a partir de los menores de 18 años, ¿no? Y esto en realidad tiene otros componentes que son difíciles de calcular, porque si uno tiene una renta universal en donde no se le exige nada más que el hecho de ser una persona y ser un ciudadano uruguayo para cobrarla, hay todo un ejército de policías que controlan qué es lo que hacen, si yo soy pobre o dejo de ser pobre, que son una cantidad de sueldos que me ahorro y una cantidad de recursos que destina el Estado a controlar, investigar si las personas tienen tal condición para recibir tal beneficio, que eso implica un ahorro importante del Estado que hoy no está cuantificado todavía. Pero esa era una idea, una iniciativa. En realidad lo que está planteado es instalar esto como debate. Hay organizaciones que lo están tomando. La idea es que no sea de un día para otro. Generó polémica cuando lo plantearon. Generó una polémica muy fuerte, sí, pero yo creo que es bien interesante la polémica, porque la polémica dice, si yo establezco esto, lo que hago es salarizar la pobreza, ¿no? En realidad es lo que dice. Y esta polémica está asociada... cuando se criticó el famoso ingreso ciudadano del plan de emergencia. Exacto. Dicen, ustedes están salarizando la pobreza. Bueno, uno mira ahora los últimos estudios de la Universidad de la República, dicen que de las personas que reciben hoy las transferencias monetarias del Estado, que son transferencias condicionadas, pero que son muy similares a lo que estamos planteando, de esas personas, el 97%, ese ingreso representa solo el 25% de su ingreso. Quiere decir que hay un 75% del ingreso de esa familia que no es la transferencia condicionada, es su trabajo. Quiere decir que nadie se conforma con un ingreso mínimo, sino que el ingreso mínimo lo ayuda justamente a llegar a fin de mes, es decir, a desahogarse de alguna manera, y el 75% lo recibe a partir de trabajar. Entonces, en realidad, esta construcción que se ha hecho de que pobres son aquellos que no trabajan, en realidad es una gran mentira. Los pobres trabajan, el problema es que su nivel de calificación no les permite acceder a trabajo de calidad y a salario de calidad. Y aún trabajando todos los días, no llegan a fin de mes. Entonces, esa es la situación que está planteando el Uruguay. De los hijos que tengas. Si tenés 6 hijos, por supuesto, no es lo mismo. No puede bancar sí, claro. Familia. Eso es muy difícil. Sí. Y se da una situación donde en realidad nacen más hijos en los sectores más pobres también, ¿no? ¿Y vos te imaginás que, por ejemplo, en la próxima legislatura, en la que arranca el año que viene, lograrán ustedes acuerdos políticos para que esto se apruebe? No sé, yo lo veo bastante... Necesitan acordar. Sí, claro, esta es una política que no se puede llevar adelante si no hay acuerdos. En realidad Brasil es un país donde ha establecido una renta básica universal. La estableció progresivamente, dijo, bueno, empezamos con los pobres y luego vamos avanzando, ¿no? Y eso es Bolsa Familia, digamos. Yo creo que nosotros tenemos un avance importante con las transferencias monetarias y la experiencia que ha desarrollado el MIDES con canastas energéticas, con transferencias monetarias. Quizá esa es una base y una plataforma muy buena para avanzar en algunas otras, seguir avanzando en esta idea de una renta básica. Lo veo difícil de llegar a acuerdos con la oposición, no sé, pero lo que no se intenta no se logra. Así que me parece que sí es una buena idea, sí tiene resultados y sí, en realidad, sería muy importante para generar condiciones de mayor igualdad en nuestro país, seguirla desarrollando. ¿Lo imaginás a Mujica asumiendo como senador y quedándose un buen tiempo? Sí, los que lo conocemos Asumirse, a Pepe... se sabe que va a asumir porque él lo dijo, pero ¿lo imaginás un buen tiempo ejerciendo como senador? Mirá, Pepe empezó diciendo, bueno, yo voy a ir en la lista para dar una mano y seguramente después me retire, ¿no? Sí. Así empezó.
Ahora está diciendo, bueno, yo además de ir en la lista voy a dar las batallas fundamentales que queden en el próximo periodo. Es decir, yo estoy seguro de que vamos a tener un Pepe Mujica y deseoso de tener un Pepe Mujica. Activo en el Senado. Activo en el Senado de la República durante toda la legislatura. Mirá. Yo creo que va a estar, yo creo que hasta que le den la fuerza, Pepe va a estar batallando ahí todos los días. ¿Cómo estás viendo la campaña y las encuestas, Alejandro? Bueno, a ver, vamos a empezar por ahí. Están por llegar las últimas. Las ahora, últimas, ¿no? habrá que ver, sí. Pero creo que se abrió una expectativa, ¿no? En sí. este último momento. Quedan menos de 50 días. ¿Cómo la ves? A mí me parece la calle Pou importante. se acerca a Vázquez en la intención de voto. Sí, a mí me parecen dos cosas importantes. Primero, los políticos tienden a decir, cuando las encuestas le dan bien, a decir que van maravillosos, que eso es la demostración de que le está dando resultados, y cuando las encuestas le dan mal, decir, bueno, eso es una fotografía de un día, no tiene importancia. No, bueno, incluso Vázquez hasta acusó a algunas consultoras de operar políticamente. Sí, sí, es verdad. A veces también, mirá, yo hice la Facultad de Ciencias Sociales, trabajé en Sociología, y los números son los números, el problema es cómo se interpretan los números, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en las interpretaciones que se hicieron anteriormente, el Frente Amplio había caído en su intención de voto con respecto al año 2009, y el Partido Nacional también. Pero algunas encuestadoras y algunos analistas no hicieron referencia a esa caída, hacían solo referencia a la caída de intención de voto. Cuando comparaban la intención de voto del Frente Amplio del 2009 con la intención de voto ahora, decían, bueno, el Frente Amplio ha caído con respecto al 2009, que es lo que le permitió ganar con mayorías parlamentarias. Pero no hacían el mismo análisis que el Partido Nacional en el mismo momento, en el mismo mes, en el año 2009, estaba 4 puntos más arriba, ¿verdad? Entonces, ahí hay una interpretación que interpreta solo para un lado. Pero bueno, yo lo que quiero decir con esto es, a mí me preocupó el 39%, el 39-40%, es una preocupación. Yo creo que te preocupa que la calle Pou sube. Sí, sí, por supuesto, es llega una al señal. 30. Es una señal de alerta. Es una señal de alerta. Creo que esa señal de alerta despertó la militancia frente amplista. Ah, ¿la despertó? Yo creo que hay una movilización diferente, hay un clima diferente, hay un entusiasmo diferente. Entonces capaz que era necesario eso. Yo creo que, a ver, fue el susto. Fue el susto, ¿no? Lucía decía, bueno, el susto que despertó al mamado. Bueno, esto fue algo parecido. En realidad, los frente amplistas estaban en medio de que esto la ganamos con la fusta bajo el brazo, vamos tranquilos. Y bueno, y cuando viene el resultado de que las encuestas nos están diciendo otra cosa, bueno, hay que ponerse a militar. Y yo creo que la campaña la levantaron los frente amplistas de pie. Creo que ese es un elemento importantísimo. El otro elemento importantísimo es la segunda etapa de la campaña de nuestra fórmula, que empieza a poner ejes programáticos. Porque yo creo que el Frente Amplio no le puede pedir a la gente, vótennos solamente por lo que hicimos. Lo que hicimos demuestra que el Frente Amplio es creíble, tiene capacidad para gobernar y puede llevar adelante un proceso muy virtuoso en nuestra sociedad, que es generar crecimiento económico y distribuirlo. Porque lo que nosotros nos diferenciamos de la oposición no es en que generamos crecimiento económico. Cuando hubieron gobiernos blanco y colorado también hubo crecimiento económico en el país. El problema es que no se distribuyó. Entonces la diferencia del Frente Amplio es que tenemos crecimiento económico con distribución del ingreso. Esa es la gran diferencia. Ahora, no le podemos pedir a la gente que nos vote solo por eso, por lo que venimos haciendo. Porque la gente tiene un montón de problemas hoy. El que no tenía trabajo antes, hoy tiene trabajo y tiene salario, y hoy tiene otro problema. En el 2002, subirse al ómnibus era muy fácil. Los ómnibus andaban vacíos porque no había laburo. Hoy, cuando el que viaja en ómnibus viaja incómodo, ¿verdad? El tránsito de Montevideo es un tránsito complicado porque en realidad la gente se compró auto. Entonces, hay nuevos problemas en el Uruguay, que son nuevos problemas producto del crecimiento económico, y el Frente Amplio le tiene que dar respuesta a esos nuevos problemas. Como el que hablábamos recién, de la calidad en la educación. Precisamos calidad en la educación, y ese es un nuevo problema en el Uruguay. Y ese problema hay que resolverlo. Entonces, yo creo que el Frente Amplio en esta segunda etapa empezó a ubicar justamente lo que vamos a hacer. Es decir, cuáles son los desafíos del Uruguay, cuál es el futuro, qué futuro queremos seguir construyendo. Y la fórmula empezó a ubicar programáticamente esos ejes, que también ha ayudado muchísimo a la campaña del Frente Amplio, además de algunos errores que puede haber cometido la oposición, diciendo a mi juicio lo que piensa cuando dice, bueno, las 8 horas rurales no me gustan. Entonces, la gran duda es, este clima de campaña que se ha dado en el Frente Amplio, este cambio de ánimo en los Frente Amplistas, las movilizaciones cada vez más grandes de que está haciendo el Frente Amplio, ¿modifica la opinión pública? Bueno, yo creo que eso lo sabremos ahora en las encuestas si se registran. Yo estoy convencido de que sí, que hay una modificación de la opinión pública y que el Frente Amplio, ayer lo decía Sendik en nuestro acto, que un joven una vuelta le había dicho en una reunión, ¿cuándo el Frente Amplio va a dejar de jugar de visitante en esta campaña electoral y juega de locatario? Y yo creo que el Frente Amplio empezó a jugar de locatario, y es verdad, se puso en la cancha y empezó a hablar de los problemas del Uruguay. ¿Y viste a un Vázquez diferente a partir de esos días que se tomó en Rocha? Yo creo que en realidad veo al mismo Tabaré Vázquez. Lo único que Tabaré lo que está haciendo ahora es justamente en esta segunda etapa empezando a hablar de lo que va a hacer cuando sea gobierno, ¿no? Y que creo que eso le genera
lo que nos está pidiendo y nos está reclamando la sociedad. Es decir, nos está reclamando qué es lo que van a hacer para resolver los problemas que yo tengo, ¿no? Yo tengo esta cantidad de problemas, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, Tabaré Vázquez hoy se está planteando con mucha fuerza los énfasis programáticos, está encarando la campaña de esa manera y yo creo que eso es muy bueno. ¿Se le hizo más difícil al Frente con la calle Pou como rival? Porque queda la sensación de que el Frente Amplio y también los colorados se estaban preparando para enfrentar a Larrañaga, pero la calle Pou les cambió el panorama. Sí, yo creo que la calle Pou fue una novedad, ¿verdad? No creo que sea la renovación la calle Pou, insisto, porque sus ideas siguen siendo las mismas ideas de la década del 90 de este país. Creo que es una novedad. Pero él incorpora otras cosas. Bueno, por ejemplo, él ayer dijo que está a favor de tener un sistema nacional de cuidados también. Que el Frente dirá, bueno, nos está copiando ideas, pero él dijo, está en nuestro programa, lo queremos. Sí, el programa de la calle Pou es de los más difíciles de encontrar, porque uno busca en el programa de la calle Pou, tiene las agendas de la calle Pou cuando era precandidato, y luego tiene la síntesis del programa a partir de la fórmula y tiene 17 páginas y en esas 17 páginas nos dice un montón de cosas que la calle Pou dice que va a hacer. Entonces como que uno no encuentra dónde está el programa de la calle Pou, lo deben tener bastante escondido. En caso del Partido Colorado presentó un programa de 300 y pico de páginas, está ahí con sus ideas, pero en el caso de la calle Pou nos dice que tiene un montón de ideas maravillosas, pero no las encontramos en ningún lado y son todas referencias muy vagas. Vamos a mejorar lo que está bien, vamos a arreglar lo que está mal. Bueno, es una tautología, es decir, cualquier gobierno, cualquier candidato que se plantea gobernar el país, lo que le propone a la gente es lo que se está haciendo mal, lo vamos a hacer mejor. Sería una locura que alguien se proponga hacer campaña diciendo lo que está mal, lo voy a seguir haciendo. Bueno, entonces me parece que en realidad lo que hay es un montón de referencias muy vagas, con un discurso, a mi juicio y con mucho respeto, bastante vacío en términos, yo voy por la positiva, pero la positiva, ¿qué quiere decir? ¿Vas a modificar los consejos de salario, sí o no? No, los vamos a darle algún giro. ¿Cuál es el giro? Vamos a generar un Estado más eficiente y vamos a mantener las políticas de transferencia. Después salen sus asesores económicos a decir que las políticas de transferencia son malas porque salarizan la pobreza y hay que eliminarlas. Después sale una crítica de su asesor fuertemente en educación diciendo de que el plan Ceibal es una cosa que no sirve y después sale la calle Pou a decirnos que no, que lo va a mantener al plan Ceibal. Después dice que no le gusta lo de las 8 horas rurales porque los trabajadores rurales tienen que trabajar de sol a sol y después dice que él no la va a derogar. Entonces es muy difícil. Después sale Arbeleche, su posible candidata o su ministra de Economía a decirnos que hay que hacer un ajuste fiscal y después dice, no es un ajuste, es un reordenamiento fiscal. El gasto público tiene que seguir creciendo, dice Arbeleche, tiene que seguir creciendo. La calle Pou dice que el gasto público ha crecido mucho y tiene que reducirse. Entonces, esto es bastante complicado de entender cuál es el programa del Partido Nacional. Insisto, yo creo que igual ha planteado una campaña inteligente, inteligente en el sentido de su presentación pública, inteligente digamos, en su marketing político. Y también, para mí, lo llevó a Vázquez a cometer errores, la calle Pou, que capaz que si hubiese sido Larrañaga, Vázquez iba más en coche, como dice, no sé, porque hasta allá le ganó una vez. Pero Vázquez cometió algunos errores cuando se refirió a la calle Pou durante la campaña. Yo creo que fue un error hablar de sub-20, de la sub-20, por ejemplo. Me parece que fue un error de Tabaré Vázquez en ese sentido. Criticarlo por su juventud me parece que no es bueno. Creo que hay que criticarlo por las cosas que pretende hacer, que yo creo que es la discusión programática que tenemos para adelante. Yo creo que ellos instalaron una campaña inteligente para sus intereses. El problema es que nosotros lo que tenemos que hacer es establecer una campaña que ponga los énfasis en las cosas que hay que cambiar en el futuro del Uruguay y en que ellos no están dando respuesta. Porque por un lado nos dicen que van a bajar impuestos y por otro lado nos dicen que van a dar determinados beneficios y cuando uno hace la suma, el Estado tiene dos formas de recaudar, ¿verdad? Las empresas públicas producen recursos y cobran impuestos y con eso genera políticas públicas. No hay otra forma, ¿no? Entonces, si vos me decís que yo voy a reducir los impuestos, quiere decir que voy a tener menos ingresos y voy a aumentar las cosas que estoy haciendo, en realidad hay una parte que no está funcionando. Y eso es parte de lo que nos está planteando el Partido Nacional como programa, es decir, no es sostenible. Y cuando uno hace las cuentas se da cuenta de que en realidad allí no tiene financiamiento la gran mayoría de sus propuestas. Y incluso nos ha planteado en el caso de la educación, que es una de las preocupaciones bien importantes, que no va a aumentar el gasto en educación. Entonces no se puede mejorar la educación pública sin aumentar el gasto. Ahora nos están criticando porque ingresaron un montón de funcionarios públicos al Estado, ¿verdad? Porque creció la plantilla de funcionarios públicos en el Estado. Y está bien, ellos nos critican por eso. Ahora, cuando uno mira en dónde creció, vemos que creció en más policías, en más personal de la salud, y el más personal en la educación.
Quiere decir, las 3 áreas importantes y las 3 áreas donde la gente está requiriendo más servicio. Es decir, no se puede tener mejor educación si no hay más docentes, no se puede tener mejor salud y mejorar los tiempos de espera y que los especialistas atienden más rápido si no contratamos más médicos y más enfermeros. Y la gente nos está reclamando mayor seguridad, mayor respuesta de la policía, y eso se hace también con una policía mejor preparada y con más policías. Entonces, en realidad, ¿en qué quedamos? No están de acuerdo con el aumento de funcionarios públicos, pero sí quieren resolver los problemas de salud, seguridad y educación. ¿Cómo lo van a hacer? Alejandro, te hago una pregunta puramente estética. A ver, y no te voy a hablar de los ministros como Bonomi y Almagro que se visten de traje y corbata, impecable. Mañana viene un militante joven del MPP con chance o con futuro político como para ser candidato a diputado, como vos, 30, 30 y pico, 20 y pico, viene de impecable traje y corbata. ¿Qué le dicen? No, sacate eso, estás en el MPP. Estás en el MPP, mijo. ¿Le dicen eso o no? No. Es raro ver un joven del MPP de traje y corbata. Es más raro, es verdad. Es raro, yo creo que es raro ver muchos jóvenes de traje y corbata pero por la vida. Si desembarca en la 609, ¿le marcan pautas? No. Puede ser, a ver, uno cuando se integra a cualquier grupo, siempre tiene la presión del grupo. Es decir, si vos estás trabajando, a mí me pasaba, yo llegué a usar corbata, no llegué a traje, porque tenía que cuando laburaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes, tenía que usar corbata porque me lo exigían. Pero bueno, uno cuando va a un determinado barrio, a un determinado grupo de gente, más o menos la gente tiende a generar empatía con su entorno y tiende a ser uno más. Entonces, es verdad, nosotros tenemos muy pocos de traje y corbata, o sea que se sentirá un poco diferente, pero lo vamos a integrar igual, por supuesto. Bienvenido sea. Alejandro, gracias por visitarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, la verdad, y los felicito por esto que está muy bueno. Arriba, gracias.